Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream y café. Hablemos de libros. El día de mañana tenemos un stream y café que es el del fin de año, que es el de fin de año, en el cual hablamos de los libros que terminamos de leer en el 2024. Hace poco vi un video de una señora de una librería que, hola, soy nueva en TikTok. Bueno, era en TikTok. Soy nueva en redes sociales. Quiero mostrarles y sacaba una rume de libros. Decía, quiero mostrarles los libros que he leído el día de hoy y los libros que tengo pendientes. Y mostraba otros libros. Y al final decía, la lectura no es una carrera. Sí, ahorita está en tendencia los booktubers, booktokers, booktiktokers, lo que sea, como se quieran llamar, estas personas que hablan de libros, de todos los meses sacar una serie de libros, pactar con autores emergentes o con editoriales de libros para hablar para mostrar libros que no van a leer nunca porque pues el proceso de la lectura se disfruta, se debe disfrutar y debe ser un proceso lento. Este año, como dato que mañana anunciaré, leí 8 libros. Sí, 8 libros, no fueron muchos. La verdad, este año no hubo tanto tiempo para. No es que no hubiera tanto tiempo para la lectura, sino que decidí sacrificar un poco las horas de lectura y hacer una serie de actividades nuevas, ¿sí? Hacer una serie de actividades nuevas. La cuestión es que hoy yo los libros que consigo, los libros que leo, los consigo en las bibliotecas públicas o privadas de la ciudad de Bogotá. Soy usuario de la red de bibliotecas públicas, Bibliored. Ay, y ahora me picó la nariz. Y soy usuario también, tengo una suscripción a la biblioteca del Banco de la República, la Luis Ángel Arango, la red de bibliotecas del Banco de la República, entre ellas la Luis Ángel Arango. Utilizo estas dos bibliotecas. Sí, creo que son como las únicas dos redes de bibliotecas públicas y privadas o públicas eh, a las cuales tengo acceso. Claro, la red de bibliotecas públicas son como 15, 30 bibliotecas que están dispersas por todo el país, pero Eh, y esto es una propaganda de alguna manera, no pagada, no nadie me está pagando por decir lo bueno que es la red de bibliotecas públicas. Perdón, me pica la nariz. Pero la cuestión es que es genial, es fantástica la red de bibliotecas públicas porque si bien eh, no sé cómo sea el tema ahí de los dineros, porque pues a alguien hay que pagarle para que haga los envíos a domicilio de los libros que uno solicita en la biblioteca. El servicio es gratuito. Sí, el servicio es gratuito de solicitar libros de bibliotecas que quedan lejos del lugar donde reside una persona en Bogotá. Entonces uno puede por el catálogo y por la página de internet de la biblioteca acceder a los libros, solicitarlos en el domicilio y en 3 o 4 días le llega a uno su libro. A veces, carajo, siempre que me pongo a grabar me pica la nariz, qué fastidio. A veces
a veces en 2 días y en papel, en papel, perdón, perdón, pero es que me pica. A veces en 2 días y en papel periódico o en papel cartón y otras veces en plástico que pensaría yo que es mejor, o sea, si bien el plástico es un poco más resistente que el papel o que el papel cartón, y no sé cómo estén los costos del plástico y del papel, pues me parece mejor que sea en papel y no en plástico, por la cuestión de... Pero pues entiendo también la cuestión de los costos de los materiales que se utilizan para empacar los libros y bueno. La cuestión es que es muy fácil, muy sencillo, es muy fácil, muy sencillo que acceder a libros de manera fácil, ¿sí? Claro, yo quisiera tener dinero, ¿sí? O sea, creo que yo quisiera tener dinero para poder comprar todos los libros que he leído y que de alguna manera quisiera tener, o sea, yo quisiera tener aquí en la parte de atrás una biblioteca inmensa, ¿sí? O en el lugar donde esté una biblioteca grandísima, pero la única biblioteca que tengo es esa. He comprado como, o sea, yo he comprado como 3, 4 libros en mi vida y el resto de libros los he leído por préstamo, por uso de bibliotecas públicas y demás. Mi ser capitalista, mi ser consumidor, quisiera tener dinero para comprar todos los libros que de alguna manera han pasado por mi vida y he leído, ¿sí? Pero pues mi ser capitalista, mi yo consumidor no tiene un solo centavo, entonces pues se conforma con el hecho de haber leído los libros y haberlos tenido temporalmente en su poder. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque acabé de ir a la biblioteca más cercana a mi casa a renovar unos libros que he venido sacando este año pasado y pues voy a hablar un poco de esos, o sea, los libros que se van a empezar a leer a partir del de, primero de enero. Como lo hice con bueno, aquí vamos a hablar de todo un poquito, ¿no? Vamos a hablar de todo un poquito. Este es como un previo, o sea, vamos a hablar de todo un poquito. Ahorita estoy haciendo los cierres de año, este año, y ya a partir de esta semana se empiezan a hacer los cierres de año. Aquí se puede ver eh, en esta aplicación que es maravillosa. A mí me gusta muchísimo esta aplicación que es Notion, que es un planificador de tareas. Y pues este es el planificador del proyecto Señor Science. Y tenía modificaciones que hice fue que el 13, el viernes 13, el sábado 14, me fui de paseo para La Vega, a una finca, La Vega 13 y 15, sí. Y yo tenía que publicar este 14 lo que es escarbando la historia. Pero antes de hacer eso, dije, voy a tomarme un descanso a partir del 14 hasta el 1 de enero. Voy a dejar de publicar contenido de YouTube.
Y bueno, ya este mes se empiezan a hacer aquí los cierres de año, ¿no? Entonces mañana es Hablemos de Libros, el fin de año, en el cual el fin de año, mañana fin de año, ¿dónde es que está eso? Registro de libros. Mañana hablo de manera muy resumida porque pues también hay que entender que todo lo que leemos no se guarda todo en la memoria de una manera como si fuera fotográfica, sino que hay que recuperar, hay unos temas que se guardan muy bien en la memoria y otros que no. La cuestión es que los libros que terminé en el 2024, mañana, ay, ¿qué pasó? Ah, los libros que terminé son estos, son ocho libros que terminé este año. Entonces mañana vamos a hablar un poco de estos libros, de, bueno, qué fue lo más importante, eh, cuál fue, o sea, mirando esta tabla, y, o sea, cuál fue la inclinación de la lectura de este año. Y pues ya nos podemos hacer una idea de que tiene que ver con Colombia, prehistoria, arqueología, historia de América, ensayos de arqueología, etnohistoria, historia cultural de la provincia de Pamplona, historia colonial, más historia colonial, un libro de historia universal y un librito de prehistoria. Oiga, me parece que falta aquí un libro. Eh, lectura para varios libros. Este también lo terminé. Terminado. Los Muiscas, sí, claro, los Muiscas también lo terminé, por eso me parecía que faltaban unos libros. Y falta un libro, no sé, tengo la impresión de que me falta un libro, no sé si lo dejé suspendido hasta nuevo aviso, no. Quitemos la etiqueta 2024 y suspendido hasta nuevo aviso. No, no está. Me parece que hay un libro que me falta. Mañana voy a revisar eso porque terminé también un libro que se llama Prehistoria. Los libros, todos los que he terminado, pero no hay.
Oiga, se borró ese libro, pero de una manera. Espere. Suspendidos temporalmente. Si es este. No, este no es. Me falta un libro. Y me falta un libro de prehistoria bastante interesante. Un libro bastante importante. Pero bueno, mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Continuando con esto. El día lunes tenía que ver una, o sea, tenía que hacer el de una vida esquizofrénica el fin de año, pero lo pasé para el día viernes porque todavía estoy ajustando algunas cositas que quiero hablar del tema antes de finalizar el año, el registro, el final de año. Bueno, las cartas, ay carajo, la carta, una carta, eso sí es de manera privada. ¿Esto qué es? Los nuevos objetivos del proyecto, o sea, las nuevas lecturas que van a empezar a hacerse, o sea, mañana es una recopilación de, bueno, cómo planifiqué todas las tareas del año, que quedaron fijas, que quedaron temporales, el balance del año 2024, qué se logró, qué no se logró. Operación Fénix, ya hice una Operación Fénix fin de año, ya lo hice. Y es la Operación Fénix de el 30, o sea, del mes de diciembre de 2024. Y esto es la actualización de la página web, que eso sí también, pues, la información de la página web. Y ya a partir de enero, los días sábados, se va a publicar Escarbando la Historia y otras cosas. Creo que Escarbando la Historia va a terminar cambiándole el nombre por un par de detalles que estoy adelantando eso. La cuestión es que son muchas tareas, todavía pienso que son muchas tareas las que estoy realizando en este proyecto. Este año también fue un tiempo para la lectura. Hacía algo que se llama tiempo de estudio. Y en tiempo de estudio lo que hacía era leer libros. Voy a retomar eso de lectura en vivo y en directo. Sé que no es, o sea, sé que ese programa de lectura en vivo y en directo a veces pues no tiene como seguidores. Bueno, mi contenido en sí no tiene seguidores, pero sin embargo voy a seguir haciéndolo. Pero a diferencia del año pasado que hacía públicos los streams, no los voy a hacer públicos. Twitch es una plataforma secundaria, ¿sí? O sea, el grueso del contenido, lo que se va a publicar en contenido de redes sociales, va a ser en los canales de YouTube. Todos los meses, todo el tiempo,
en la plataforma de Twitch yo tengo que hacer, o sea, tengo que darle clic a un botón para ver si lo hago público o lo hago privado el stream. A veces lo hacía público porque pensaba que algunos usuarios de Twitch podían ver esos Twitch en un horario totalmente distinto. Porque siempre que veía las estadísticas de mi contenido decía a las semanas decía 3, 4, 5 vistas. Entonces yo decía, eso, para esas personas que lo ven, que no lo ven en directo, sino que lo ven en diferido, pues hacerlo público. Pero bueno, la cuestión es que no. Todavía estoy pensando cómo voy a reestructurar el proyecto porque hay varias actividades, o sea, hay varias actividades que hago diarias. Este año estuve leyendo, o sea, ya a final de año estuve leyendo este libro media hora todas las mañanas. Ya me falta este pedazo de acá, me falta para terminar el libro. La cuestión es que tengo 6 libros en mi poder. 6 libros en mi poder que voy a leer. Uno lo tengo digital, pero vi que estaba en la biblioteca pública y dije, pues, más que leer en digital, pues, ¿por qué no leerlo en papel? Estos 6 libros se van a leer todos los días, media hora, es decir, que a la lectura le estoy dedicando 3 horas. Una, dos, tres. 3 horas. Voy a tratar en lo posible de ser lo más estricto posible a partir de enero. Este tiempo es de descanso y de generar contenido así de manera desorganizada. Eh, pero la cuestión es que me voy a levantar muy temprano en las mañanas. Siempre me levanto temprano en las mañanas, preparo el desayuno de mi mamá. O sea, mientras mi mamá se alista para ir al trabajo, yo preparo el desayuno, preparo el café. Y la intención es que tipo 8 de la mañana esté sentado en el escritorio para trabajar. 7, 8, 9, 10. Que de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Se cumplen las 3 horas de lectura. La cuestión es que yo dije que iba a empezar a hacer Operación Fénix nuevamente, a salir a la calle, entonces hay que destinar 4 horas a la salida de la calle para buscar recursos, buscar divulgar un poco más este proyecto y poner en consideración a las personas de que estoy creando contenido en redes sociales y bueno, en fin. Entonces no sé si sean 3 horas diarias o sean menos, ¿sí? Porque tengo que pensar que yo hice una compra hace un mes, hace 2 meses, de una tableta gráfica y la verdad no he sacado tiempo para la utilización de la tarjeta gráfica. Y pues tengo que dedicar tiempo a la tableta gráfica. Entonces son muchas tareas, ¿no? Son muchas tareas las que están. Obviamente no voy a salir todos los días en un principio porque pues eso genera un desgaste físico. No estoy adaptado todavía a salir todos los días a hacer ejercicio y todo eso. Voy a implementar el ejercicio. Ahorita que estoy en épocas dicembrinas, creo que se dice, bueno, en épocas de fiestas de fin de año, la cuestión es que pues me voy a desorganizar un poco, ya solo quedan 2 semanitas, o sea que voy a tratar en lo posible de comer buñuelos, tamales y todo
todo lo que se prepara en estas fechas, natillas y todo eso, por decir algo, ¿no? Me voy a desorganizar en eso, pero a partir de enero sí ya empiezo una rutina de ejercicio y demás. Estos días no quiere decir que el primero empiece como tal a hacer esas actividades, sino que estas semanitas es como un día sí lo hago, un día quizás ya estoy cansado, no quiero hacerlo, toda esa vaina, pero a partir de enero voy a ser un poco más estricto con esa rutina. Entonces estas semanas son de adaptación, de adaptar un poco al cuerpo porque se vienen rutinas bastante fuertes de trabajo. Entonces, pasemos a tiempo de estudio, hablemos de libros. En Stream y Café Hablemos de Libros también va a ser un espacio de lectura de libros, ¿sí? De lectura de libros. Pues el año es muy largo, entonces no sabemos cuáles sean todas las temáticas del año, pero temáticas con las que empezamos, con las que continuamos este año, es este libro Vivir en policía y a son de campana, el establecimiento de la República de Indios en la provincia de Santa Fe, 1550-1604, época colonial, territorio Colombia, territorio Nueva Granada, va a ser uno de los libros. Los Quimbaya bajo la dominación española, esto es pueblos originarios, los Quimbaya, bajo la dominación española tiene que ver con época colonial, época de conquista y un pueblo originario. Civilización y violencia, la búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX, Colombia, identidad, civilización y violencia, un poco la temática del siglo XIX, ¿no? En territorio colombiano. Este libro que pasó pasó momentáneamente, no lo empecé a leer, o sea, lo leí unos días, lo suspendí. Bueno, libros que adquirí en el 2024, pero que van a empezar a leerse. Bueno, los empecé a leer, más llegué hasta esta parte, pero voy a continuar su lectura. Este libro lo saqué en junio. Lo leí un tiempo, dije como, bueno, tiene que ver con 1870 a 1930, el tratamiento de la pobreza en Colombia, caridad y beneficencia. Beneficencia. Entonces tiene que ver con siglo XIX y principios del XX. Ayer escuché la lectura, ayer, eh, ayer vi un TikTok de que hablaba un poco, ya ni me acuerdo de qué hablaba. El hecho es que nombraron a María Teresa Ronderos y tenía que ver con el conflicto armado colombiano. Ni siquiera terminé de ver el TikTok, ya ni me acuerdo, pero me quedó el nombre de María Teresa Ronderos porque hay una temática que me interesa particularmente y tiene que ver con el conflicto armado colombiano. Y saqué este libro hoy
que se llama Guerras Recicladas, una historia periodística del paramilitarismo en Colombia. Paramilitarismo. Y finalmente, el libro que ya empecé a leer el día de hoy, que lo tengo en el computador porque pues se distribuyó de manera gratuita, tiene que ver con el informe de la Comisión de la Verdad, que el año pasado, pues el año que pasó, este año que pasó, leí el relato histórico del conflicto armado colombiano en la página de internet de la Comisión de la Verdad en el apartado interactivo. Pero voy a empezar a leer el relato histórico del conflicto armado interno en Colombia. No matarás, el informe final de la Comisión de la Verdad. El volumen, no sé qué volumen es este, pero tiene que ver con, es el relato histórico del conflicto armado colombiano. Ya lo empecé a leer hoy, sí. Lo más probable es que siga leyendo hoy, mañana, pasado mañana, tras pasado, pero el día 1 de enero, o sea, a partir de enero, se va a empezar a leer nuevamente. Yo estoy, entre comillas, por decirlo de alguna manera, obsesionado con la historia de Colombia. Sí, o sea, obsesionado con la historia de Colombia. La verdad es que quisiera tener conocimiento de la Colombia precolombina, o sea, del territorio americano precolombino, es que ni siquiera se consideraba Colombia, eh, tal y como dice Henrik Langenbach. Antes de Colombia, los primeros 14.000 años, los primeros 14.000 años del continente americano, el establecimiento de los pueblos indígenas en el territorio americano, los pueblos originarios del territorio americano, los Quimbaya, los Muiscas, los Tairona, los, eh, los, eh, los Caribe, bueno, diferentes pueblos originarios, los Embera, pero bueno, o sea, todos, o sea, los que desaparecieron y los que habitan el territorio aún. Quiero tener la historia de esos pueblos originarios del pasado, presente y mirar cómo hacer una proyección a lo que será el futuro de estos pueblos originarios en Colombia. Pero también me llama mucho la atención ese proceso de conquista, ese proceso de descubrimiento, de primeros descubrimientos de los pueblos originarios, los cronistas de Indias, cómo llegaron y se encontraron con estas personas y empezaron a escribir sobre estas personas, sometieron estos pueblos, torturaron, violaron, asesinaron a estos pueblos, los educaron, entre comillas, educaron en la cosmovisión, en, en el pensamiento occidental. eh, bueno, todo ese proceso de conquista que es bastante complejo, que tomar bandos sería algo estúpido, pero bueno, la cuestión es que todo ese proceso pienso leerlo, sí, o sea, pienso leer todo ese proceso
Y bueno, después de eso, las revoluciones, las independencias y la vida republicana del territorio colombiano. Claro, yo quisiera que fuéramos más personas que estuviéramos detrás de este proyecto para abarcar de manera más completa y en menos tiempo todo este bagaje de historia eh, colombiana, de historia americana, pero pues no se tienen los recursos para contratar personas que investiguen unas áreas específicas y bueno, o sea, solito yo no puedo dedicarme, o sea, si bien me dedico 24/7, la verdad, a este proyecto. Adicional a las lecturas, también estoy haciendo algo que se llama Escarbando la Historia, que estoy pensando en cambiarle el nombre o ampliarle el nombre. Y la cuestión de este Escarbando la Historia eh, es que también está interesado en temas de la gran historia. La gran historia abarca lo que es el universo, la historia de la Tierra, la historia de la vida, la historia de los seres humanos. Si bien estas lecturas todavía tengo tiempo para dedicarme a estas lecturas, bueno, para que se hagan una idea, es que el proyecto es bastante extenso, tiene bastantes ramas, tiene bastantes cosas. La cuestión es que yo estoy haciendo un recorrido por la historia de la Tierra en en este preciso momento y hasta ahora voy en enero a iniciar lo que es la era cenozoica, la era de los mamíferos, la última era de la historia de la Tierra, la proliferación de los mamíferos. ¿Cómo proliferan los mamíferos? Entre ellos los primates y entre los primates los homínidos y de los homínidos Homo sapiens sapiens. Y Gary Yugarin, que es el primer viajero espaciotemporal que se envía a la Tierra, es una historia que me estoy inventando ahorita, que se envía al pasado, va a empezar a explorar la historia de los seres humanos. Pero antes iba a hacer el ejercicio mental de que este viajero espaciotemporal sigue los humanos que entran al continente americano y empiezan a descubrir la historia del continente americano. Pero creo que es un relato con muchos vacíos, un vacío de 1492 años o 11.942 años, si tenemos en cuenta el calendario Holoceno, porque los primeros registros de América que tenemos fijos, documentos escritos de América, los tenemos a partir de 1900, 1492 años, con la llegada de los viajes de Colón al territorio americano. Claro, la arqueología, gracias a las ciencias del siglo XIX y XX, ¿sí? El desarrollo de estas ciencias de la arqueología, la antropología, la etnohistoria, la historia, etcétera, hemos podido reconstruir a partir de los textos escritos que se generaron desde 1492
A partir de esos textos escritos hemos podido reconstruir también y con los hallazgos arqueológicos hemos podido reconstruir la historia de estos pueblos originarios. Pero pues es un relato muy complicado. Y aunque no me gusta esa visión de la historia eurocentrista, centrar todos los acontecimientos de la historia en Europa, eh, Gary Yugarin, el viajero intergaláctico, el viajero espaciotemporal, va a empezar a explorar la historia de eso. Entonces, primero se va a hablar del proceso de los homínidos, de los homininos y de los homínidos específicamente. Se va a hablar de Australopithecus, Homo habilis, Homo eh, Ardipithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo heidelbergensis, Homo erectus, etcétera, los diferentes homínidos, de las herramientas de piedra, la construcción de las herramientas de piedra, cómo se generaban las herramientas de piedra, la industria lítica, eh, el descubrimiento del fuego, cómo se beneficiaron los homínidos al pasar de una dieta vegetariana, de una dieta sí, vegetariana, a una dieta carnívora, cómo esto favoreció el desarrollo del cerebro, favoreció el desarrollo de, o sea, pues, cómo el consumo energético del cerebro se benefició con la ingesta de carne, cómo se desarrolló el cerebro, cómo se desarrolló parte del lenguaje y se empezaron a generar las lenguas y bueno, las culturas y bueno, las primeras ciudades-estado y empezar a hablar de, sí, de Mesopotamia, de, pues, de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna, de la edad contemporánea, ¿sí? No me gusta, o sea, no quisiera eso, pero ya tengo otra viajera, una viajera, se llama Diana Trujillo, y tiene que ver con una viajera que va específicamente al territorio americano a descubrir inicialmente a descubrir la historia de los grandes personajes, entre ellos indígenas que tuvieron una influencia importante y la historia de estos indígenas. Al principio va a ser un conocimiento de las biografías de estos personajes importantes en época de descubrimiento, época de colonia, época de descubrimiento, conquista y colonia, ¿sí? Tanto de personas indígenas como personas mestizas y personas europeas, ¿sí? O sea, de estos tres y personas africanas, perdón, se me estaban olvidando los africanos. Y bueno, como, las biografías de todas estas personas y algunos datos de cómo era la organización en las colonias y cómo era la organización del sistema, o sea, de la conquista, de la colonia y eh, sí, de la vida republicana, para que cuando Gary llegue al descubrimiento de la conquista ya tengamos algunos conceptos básicos de conceptos básicos y personajes influyentes e importantes de la corona. Esto se va a hacer en el canal principal del proyecto, señor Siggins. Se van a abrir varias listas de reproducción
Actualmente tenemos una Hey Soy Santiago que se quedó en dos videos. Escarbando la historia, que será escarbando la historia de Gary Yugari, que el primer viajero, escarbando la historia de Valentina Kozhnukova, eh, creo Valentina algo, la primera mujer en el espacio, que es la segunda viajera, que va a escarbar la historia de la vida en la Tierra. Entonces nos vamos a meter un poco con la biología y con el desarrollo de la teoría celular y los instrumentos que permitieron el desarrollo de la teoría celular, la invención del microscopio, el descubrimiento del mundo microscópico y bueno, sí, o sea, eso se va a encargar la viajera Valentina Tereshkova, creo que es que se llama Tereshkova. Y Diana Trujillo se va a encargar de las biografías y de escarbar la historia de América, ¿sí? Todo eso se va a hacer a partir de enero. Ahorita estoy construyendo esa historia y tratando de vincular lo que fue el primer viajero con diferentes viajeros. Quizás más, con el tiempo sean muchos más para abarcar otros aspectos de la historia y bueno. Sin embargo, la lectura de estos libros es como para ir haciendo un primer acercamiento a lo que va a ser la historia del descubrimiento, la historia de la conquista, descubrimiento, descubrimiento, conquista, colonia y vida republicana del territorio americano y específicamente el territorio colombiano, que en el pasado prehispánico o precolombino tenía que ver con confederaciones de diferentes confederaciones y algunos pueblos originarios desorganizados. Mm. En época de descubrimiento, pues las guerras, o la invasión al territorio americano por parte de los europeos y el sometimiento de los pueblos originarios a los pueblos originarios, sometimiento de los pueblos originarios por parte de los europeos, la vida colonial, saber, bueno, la vida colonial, cómo era la vida colonial en Colombia. Claro, me toca hacer un ejercicio muy profundo de lecturas y demás. Todavía falta mucho, pero mucho, porque todavía ni siquiera hemos empezado la historia, ni siquiera hemos hablado de los otros viajeros que van a ir al espacio, que van a ir al pasado. Y tampoco hemos hablado de la historia humana, el principio de la historia humana. Valentina va a empezar a hablar de la historia, un híbrido entre viajar al pasado y ir otra vez a León arcaico, a León proterozoico, eh, a León precámbrico, al supereón precámbrico, al fanerozoico y bueno, empezar a hablar de los primeros organismos vivos y tratar de buscar más información sobre estos órganos, o sea, buscar información. La segunda viajera que va a hablar de la vida va a buscar información de los personajes que están involucrados, o sea, los diferentes personajes, sean hombres o mujeres científicos que han liderado investigaciones eh, en relación o alrededor de el conocimiento de la historia de la Tierra y de la vida, de la historia de la vida en la historia de la Tierra.
y también un híbrido, o sea, nos vamos a ir muy al pasado, a los diferentes eones, pero también a la época, a la edad moderna, con la invención, a la revolución científica, a la revolución, las revoluciones del conocimiento, con los primeros científicos que descubren las células y descubren todo esto, todo este mundo, científicos y científicas, y bueno, ahí vamos a abarcar el, el tema de la vida. Y con Diana Trujillo, pues vamos a empezar a, eh, a explorar lo que es el tema, hacer un primer acercamiento con videos a lo que es el tema del descubrimiento, conquista y colonia. Época precolombina, época prehispánica, descubrimiento, colonia, colonia y república. Pero bueno, ahí, o sea, estoy tratando de organizar todo esto para el 2025, pero todavía es, buf, todavía es complejo, todavía es difícil. Porque claro, tengo que leer, releer lecturas de Karl Heinrich Langenbach de los 14.000 primeros años de la historia antes de Colombia, lo de los muiscas. Este autor me parece, gracias a este libro, Vivir en Policía y a Son de Campana, que hace muchas referencias a este Friede. El Juan Friede investiga muchísimo la época colonial, o sea, la época de conquista y colonia, y hace un ejercicio muy profundo de fuentes documentales, de hablar de fuentes documentales. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en este próximo año. La cuestión es que sí, eh, pues vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo mezclo todo esto y cómo finalmente le doy vida a este gran proyecto, a continuar con este gran proyecto. Pero bueno, creo que no es nada más por mi parte, es simplemente este es un hablemos de libros fin de año. Mañana repetiré un poco la información con respecto a las lecturas que van a empezar desde enero y las lecturas que terminamos este año. eh, este año, pues hablar un poco de los libros. Voy a buscar ese libro que me queda faltando porque yo recuerdo haber leído un libro más, que no sé por qué no está ahí. Y bueno, creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver esto. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, grabé este contenido. Eso quiere decir que va a quedar en el canal secundario. Este sí lo voy a subir. Va a quedar en el canal secundario del proyecto Señor Science. En el apartado Stream y Café hablemos de libros. Y lo voy a titular Stream y Café, hablemos de libros, eh, proyecciones 2025. Voy a titularlo así. No sé, no soy bueno para ponerle títulos a las cosas, pero bueno. Proyecciones 2025. Gracias, nos vemos pronto.